Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Qué gusto saludarles nuevamente en esta emisión de Horizontes Culturales, este programa coproducido por el Instituto Sonorense de Cultura, Radio Sonora, en colaboración con Televisión Educativa. Les damos la bienvenida, les agradecemos que nos acompañen en este segundo programa en el que estaremos platicando sobre el concurso de libro sonorense y Foto Septiembre, que ya está próximo a iniciar. Para ello estaremos platicando con Lorena Enríquez y con el maestro Octavio Avendaño. Vamos entrando en materia para platicar del concurso de libro sonorense, uno de los más importantes en el norte de Sonora, de los concursos literarios. Bienvenida, Lorena, gracias por acompañarnos. Lorena Enríquez es la jefa del Departamento de Literatura del Instituto Sonorense de Cultura. Así y además es, buzo, buza, me decías, ¿verdad? Buza caperuza. Ajá. Bienvenida, Lorena, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pues sí, Rafa, está a punto de cerrar la convocatoria del concurso del libro sonorense y estamos muy contentos porque hemos recibido bastantes trabajos que se han inscrito para participar. Es un concurso que tiene ya su ¿qué vamos a decirle? Público, sus creadores literarios que están pendientes de esta convocatoria por tantos años. Desde meses antes hay muchas personas que mandan correos preguntando, ¿ya se va a lanzar la convocatoria? ¿Ya se va a lanzar? Y algo muy importante es que hay muchos jóvenes interesados e interesadas en participar. Fíjate que ese es un dato importante, pero antes de platicar de esa participación de los jóvenes, ¿qué novedades trae esta convocatoria? Esta convocatoria, bueno, hicimos un cambio, pero es ahora sí que si los autores están de acuerdo. Les hemos propuesto que si los autores ganadores están de acuerdo, quisiéramos subir sus trabajos a la plataforma de la biblioteca digital. Para que esté disponible, pues para que, pensando en maestros, sobre todo en maestros de literatura, que puedan leer las obras con sus alumnos y tengan la posibilidad de tener la visita de los autores. Son obras, las obras que participan en el concurso de libro sonorense son obras muy actuales, reflejan lo que están pensando y lo que están viviendo, de qué se alimentan los autores ahora. Entonces consideramos que puede ser interesante para los grupos en donde no hay acceso al libro, pensando en Pitiquito, Altar o lugares en donde es muy complicado que haya 40 ejemplares que puedan tener los estudiantes. Pensando en ellos hemos hecho esta solicitud solamente si ellos están de acuerdo, ¿no? Porque normalmente los libros se publican un año después y se presentan en la feria del libro del siguiente año. Uh-huh. Y bueno, ya una vez que esté el libro en físico y esté a la venta, si los autores desean, lo retiramos de la plataforma. Algunos dicen que nadie los va a querer comprar, ¿no? Exacto, te iba a decir, entonces se publicaría en internet, en la biblioteca digital, antes de ser editado la obra. Pues pensando en que es el instituto el dueño de los derechos, y bueno, que solamente tenemos un año a partir de la publicación en físico, o sea, y a solicitud nuestra, con autorización de las autoras o los autores ganadores, les pediríamos que nos permitieran para que sus obras llegaran a más público, ¿no? Considerando darles una capacitación a los maestros de literatura, de taller de lectura de las preparatorias del Estado, diciéndoles, estos libros están disponibles, podemos tener la visita de los autores, ya sea en virtual o física, ojalá que pudiera ser así. Sí, cómo no. Y que pues que la literatura sonorense llegue a ese público que finalmente es en quienes estamos pensando cuando se publican los libros. Pensamos, ojalá que las jóvenes y los jóvenes puedan leer este tipo de libros
pero a veces es muy difícil. Por más que enviemos ejemplares a las bibliotecas de los municipios, llegan 2 ejemplares, no es muy poco. No son suficientes. Uh-huh. ¿El concurso tiene participantes de todo el país? De todo el país, pero mientras sean sonorenses, aunque radiquen en fuera del estado. Y si son nacidos en cualquier otro lugar que mientras tengan más de 5 años comprobables de vivir aquí, sí. Okay. Ayer vino un chico cubano, fue a inscribirse, pero tiene 1 año de vivir en Sonora. Entonces le dijimos, en 4 años aquí nos vemos, sigue escribiendo, ¿no? Sí. Mientras tanto, sigue escribiendo. Sí. ¿Cuál es la importancia del concurso de libro sonorense en el panorama literario? Pues tú lo decías ahorita, ¿no? Es el certamen literario más importante en el norte, ¿no? En el estado es el más importante, aunque cada vez hay más municipios que tienen sus propios certámenes e instituciones, asociaciones ciudadanas que lanzan convocatorias. El concurso del libro sonorense es también una plataforma en donde los autores ganadores se proyectan a nivel nacional. Ahora, afortunadamente, hemos hecho coediciones y eso les ha permitido a los ganadores y a las ganadoras ser conocidos en otros lugares. Ahorita ya tienen los libros que se van a publicar o se van a presentar durante la Feria del Libro. Las editoriales con quienes coeditamos ya les tienen una agenda de presentaciones en varias ferias del país y eso es muy importante para ellos porque dejan de ser autores locales para ser autores nacionales. Hay una proyección, ¿no? Sí, hay una sí. proyección nacional, uh-huh. Eso es muy importante. Además son muy buenas las obras, las editoriales los buscan, o sea, están esperando a ver quiénes son los ganadores, nos piden las obras y de inmediato los contactan. Entonces es un concurso que pues habla de la calidad de la literatura sonorense, de lo que se está escribiendo y de lo que se habla en estos momentos. Ya tiene su prestigio el concurso de libros sonorense. Así es. Uh-huh. Muy bien. ¿Cuál es el panorama que tú avisoras ahorita de la literatura de Sonora? Ayer hablábamos de eso. Ahorita estamos por dictaminar los concursos. Hubo una convocatoria que se lanzó en abril. Son los concursos de literatura con la Secretaría de Educación. Hay un certamen para primaria, para secundaria y preparatoria. Comenzamos por preparatoria y estábamos leyendo y discutiendo sobre los temas. Y decíamos, aquí están los siguientes ganadores del concurso del libro sonorense, ¿no? Y algo que me parece muy importante es la Fábrica de Historias, que es una escuela para escritores y escritoras que está en Ciudad Obregón. Ellos nos ofrecieron un premio. Entonces, los ganadores de los 3 géneros que se convocaron en literatura para preparatoria van a poder tener un curso que ellos les ofrecen para que se profesionalicen, porque es muy importante que hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que están interesados por escribir. Sin embargo, es importante que ellos sigan leyendo, sigan alimentándose y no dejen de escribir para que en algún momento sus obras tengan la calidad que para ser ganadores del concurso del libro sonorense. Gran cantidad de participantes y en específico que son escritores y escritoras de todas las edades los que han resultado y las que han resultado ganadoras de este concurso. Así es. Los participantes de esta edición pues no sabemos su edad porque se registran en la plataforma y realmente no sabemos más que el seudónimo que ellos y ellas eligieron, pero en las últimas 2 ediciones, en las ceremonias de premiación, los que están sentados enfrente son jóvenes. Y a mí me da mucho gusto verlos y sobre todo me da gusto que los jurados elijan obras novedosas que hablan de temas distintos, que tienen otras estructuras narrativas. Me parece muy interesante que se le dé oportunidad a estas nuevas formas de contar y de escribir. Fíjate qué interesante, qué importante que lo que nos comentas. ¿Qué es en sí lo que se busca con el concurso de libro sonorense en esta edición de convocatoria del 2022? Pues principalmente es que la literatura, los escritores y las escritoras tengan un espacio en donde se publiquen y se dé a conocer su obra, ¿no? Y sobre todo que se dé a conocer en todo el estado,
porque, bueno, las editoriales se encargan de la parte nacional. Nosotros podemos vender libros y mandar a distintos espacios donde se venden, pero buscamos que se dé a conocer que en comunidades en donde es muy difícil que haya una librería y quizá haya una biblioteca, pero con pocos ejemplares, puedan conocer qué se escribe en Sonora, de qué están hablando, de qué se alimentan los escritores y las escritoras, ¿no? Muy bien, en Hermosillo está la Feria del Libro de Hermosillo, que es una feria muy, muy importante. Aparte de esta feria que se lleva a cabo acá en la capital, ¿hay otros municipios, otras ciudades donde se realizan ferias de libro? Sí, hay lugares en donde hay hasta 2 ediciones al año, ¿no? En Ciudad Obregón hay 2, hay una asociación muy importante que me parece que hacen un gran trabajo, que se dedican a organizar la Feria del Libro en Cajeme y Cocorit, ¿no? Hay ferias de libro en Nogales, en Caborca, en San Luis Río Colorado, en Navojoa, creo que se me va a pasar, ¿no? Y aparte hay certámenes de encuentros de escritores en donde también se venden libros. Estamos hablando entonces de que en los municipios más grandes o de mayor población sí tienen sus ferias del libro. Por eso importante el comentario que hacías hace un momento de irse a los lugares más apartados o más pequeños donde no se tiene esa posibilidad de en una donde feria. Se puede llegar. La Feria del Libro busca en esta edición, el año pasado fuimos a 13 localidades, a 13 lugares. Municipios. No fueron tantos municipios porque algunos estaban dentro del mismo, fueron 13, pero en esta ocasión van a ser 20 municipios y 25 poblaciones, ¿no? Okay. Buscando poblaciones pues que estén muy lejos, pensando en visitar la universidad en Boaisiacobe o lugares que no es sencillo que llegue este tipo de ofertas, y que el Librobús, además de la venta de libros, pues también se regalen libros y se haya alguna propuesta cultural, ya sea artística o de artes escénicas y sobre todo literaria, para que se dé a conocer dentro de esa localidad, y buscando también contactar a los municipios para que ellos inviten a los talentos locales a participar. El Instituto Sonorense de Cultura realizando una labor extenuante y llegando a esos municipios donde en muchos casos nunca habían tenido alguna actividad cultural, y en este caso específicamente de literario. Es algo importante. Que pasa, Rafa, creo que es, a veces lo importante creo que es la continuidad. Hay un programa, el Programa Nacional Salas de Lectura, en donde se capacita y se les ofrece un acervo a los mediadores, pero ese programa es un programa silencioso. Parece que no son grandes eventos, no son eventos ni festivales o algo que se dé a conocer, pero es un programa constante. Entonces, la gotita, ¿no? que está siempre cayendo. Finalmente ese tipo de programas son los que tienen un efecto. La animación cultural, este tipo de eventos nos entusiasma, y quizá algún niño o una joven dice, yo quiero hacer eso, ¿no? Pero bueno, ahora hay que buscar cómo apoyar, que se le dé seguimiento a esa inquietud. Si alguien tiene una inquietud por escribir, que encuentre ese espacio, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde las salas de lectura son quienes hacen ese trabajo, ¿no? El trabajo que están haciendo. Si dices que los niños o los jóvenes, las jóvenes, dicen yo quiero escribir, yo quiero hacer esto, ¿qué se está haciendo específicamente para atender a esa población, al sector infantil, al sector juvenil? Ok. ¿Sabes? Creo que ahí es la Secretaría de Educación quien tiene quien llega a todos los espacios, ¿no? Y estamos a punto de lanzar también, junto con la Secretaría de Educación, un proyecto que se llama Carpas de Lectura, que pretende justo que se motive la lectura y la narración dentro de cada escuela. Okay. Y estamos trabajando con ellos. Es una propuesta también en colaboración entre el Instituto y la Secretaría de Educación, y tiene esa intención, que en las escuelas se motive la lectura en voz alta de los maestros a los chicos. Ojalá que sucediera de manera cotidiana, que todos los días llegara tu maestro a contarte, a leerte algo, y que nos dejara picados porque mañana queremos saber qué sigue. Y después de 6 años de primaria, que sucediera eso todos los días, yo creo que sí tendríamos mucho más lectores. Por supuesto. Pero claro, hay que
motivar a los maestros y a las maestras para que lo hagan. Y no nos has platicado de Bukiminuto. Bukiminuto. Bukiminuto, es un proyecto hermoso. Lanzamos un piloto hace algunos meses y aquí es un trabajo directamente con los maestros. Es solicitarles a los maestros que les pidan a sus alumnos, ahora sí que desde preescolar hasta preparatoria, que nos recomienden los libros que a ellos les gustan en un video muy corto de 1 minuto, ¿no? Y tuvimos muy buenos resultados, tuvimos como 4 participaciones y ya ahora sí nos regresamos para plantear mejor cómo podríamos hacerlo y se va a hacer con la Secretaría de Educación también, para que se haga a nivel estatal. Entonces esperamos tener una avalancha de videos. Videos que van a poder hacer con su teléfono y que van a ser sin mayor... Videos caseros, ¿no? Sino con esta producción, en donde ellos vayan contándonos, este es mi libro el que me gusta, quisiera que lo lean por esto. Y bueno, pues vamos a tener muchos promotores de lectura recomendándonos los libros que les gustan, los que tienen a la mano, ¿no? Qué interesante, buen proyecto. Ya dejó de ser piloto ahora ya realidad. Se lanzó, sí. Y bueno, vamos a estar también en colaboración con Radio Sonora. Ellos nos van a ayudar a pues dar a conocer estos videos. También van a estar en la Feria del Libro, pero creo que el que tenga la difusión del programa en Radio Sonora va a llegar a todo el estado. Claro, a todo el estado, porque todos escuchamos Radio Sonora. Sí, definitivamente. Además de la página del Instituto Sonorense de Cultura, las redes sociales del instituto y la coordinación, la jefatura del Departamento de Literatura tiene sus redes sociales también. También tenemos el de la página de literatura sonora, creo que es cuando le das @, pero si no puedes buscar literatura ISC y te aparece. Así rapidito, de la biblioteca digital, cuéntanos algo muy rápido. La biblioteca digital es bien interesante porque hay personas, las descargas de los libros y las consultas cuando se hace esta lectura o las estadísticas, ¿no? Hay personas en todos lados y los libros que más interés llaman son los de... Hay un libro de Gerardo Cornejo que es sobre cuentos, Cuéntame uno se llama, y los libros de Armida de la Vara, ¿no? Pero aparte son los que más se descargan o los que más se consultan también. Tenemos las publicaciones de la Escuela de Escritores del Instituto Sonorense de Cultura y las memorias del Encuentro Edmundo Valadez también se encuentran ahí. Entonces hay textos cortos que se pueden leer en 2 minutos, 3 minutos, que cualquiera puede descargar y están disponibles en la biblioteca digital. Ojalá que los maestros se den a la tarea de explorar, porque yo estoy segura que hay libros que pueden ser muy interesantes para los y las jóvenes, de literatura sonorense y también hay de literatura universal. Ahí está esa posibilidad también para las y los maestros que nos escuchan, que puedan accesar a esta plataforma de la página del Instituto Sonorense de Cultura. ¿Está? Sí, yo cuando lo busco es muy sencillo. Si lo entras desde Google y tecleas Biblioteca Digital Sonora, es la primera opción, ¿no? Tenemos los libros que se editaron durante la administración del gobernador Samuel Ocaña, que se digitalizaron. Son 56 títulos que están completamente disponibles. Fue un trabajo de escaneo, de digitalización muy bien hecho, y los jóvenes que hicieron este trabajo los tienen alojados ahí en la Biblioteca Digital Sonora para que los puedan consultar. Ahora sí, para quien esté interesado en conocer la historia de Sonora, porque hay libros desde el Padre Quino, sobre la guerra de los yaquis, hay libros muy interesantes que nos van a servir para conocer esta historia de por qué somos lo que somos y quiénes somos ahora, para reconocernos, ¿no? Fíjate qué interesante, qué importante. Pues ahí está la información. Íbamos a platicar del concurso de libro sonorense y nos extendimos porque sin duda es el área de literatura del Instituto Sonorense de Cultura y Bibliotecas, un área muy dinámica. Así es, tenemos muchas novedades. Cuando nos invites de nuevo, te contamos más. Muy bien, acá te esperamos. La invitación está abierta, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias a todo el equipo que nos acompañan. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en Horizontes Culturales.
Fotoseptiembre. 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 No, fotoseptiembre. 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 La imagen es de una forma muy contundente salirte de ese tiempo cronológico. Tiene que ver con el paso del tiempo, con los ciclos de la vida. Nos saca del relato científico y del relato histórico. Ese tiempo cronológico en el que estamos insertados todos, del que no podemos escapar, y la imagen nos pone en un lugar muy indefinido y también por eso sumamente interesante. Yo creo que deberíamos seguir por el mismo rumbo, es decir, la fotografía puede ser arte o instrumento para la expresión. La fotografía es un documento y en esto involucramos a todos los fotógrafos, periodistas y a todos aquellos que hacen documento a conciencia o bien por oficio, ¿sí? Y a todos aquellos que tienen una cámara y están tratando de hacer el registro de lo visible, ¿no? Y cuando me entero de Fotoseptiembre tiene que ver quizás un poco antes de entrar a la carrera, que fue el 98, en comunicación, porque tomé los cursos con don Memo Moreno, que es como un propedéutico no necesario, y es cuando me tomo muy en serio la parte de la fotografía y empiezo como a hacer un diálogo que tiene que ver con, primero, subvertir la técnica. De veras que Fotoseptiembre para mí fue un parteaguas. Las imágenes que genera creo que siempre son de una potencia espectacular. Muy bien, estamos de regreso en Horizontes Culturales para platicar precisamente del Festival de la Lente, del Festival de las Imágenes. Es que hemos invitado a Octavio Avendaño. Él es el coordinador de artes visuales del Instituto Sonorense de Cultura, además de ser curador, crítico de arte, exdirector de Cultura de Caborca, y en fin, muchas cosas y muchos temas relacionados con las artes plásticas y las artes visuales. Octavio, bienvenido. Gracias. Muchas gracias a ti. Qué bueno que nos has acompañado, que has aceptado la invitación. Platiquemos precisamente de Fotoseptiembre, el que antes era, o por un tiempo fue Fotosonora. Regresamos al origen. Regresamos al origen y yo creo que es muy importante porque hay que resaltar que Sonora es el único estado en toda la República que ha realizado consecutivamente, año tras año, el Festival de Fotoseptiembre. Fotoseptiembre surge en 1994 en la Ciudad de México, en el Centro de la Imagen, como un suceso de cada 2 años, ¿no? Y justamente Patricia Mendoza, que fue una gran curadora y amazonas de la imagen en México, pues impulsó la creación de Fotoseptiembre en Sonora, de tal manera que Fotosonora en el estado surge al mismo tiempo que Fotoseptiembre en la Ciudad de México. Y eso es muy importante porque, como tú sabes, Sonora tiene una particularidad histórica, geográfica, cultural, que ha hecho que sus artistas visuales, sus poetas y sus bailarines se destaquen entre toda la escena nacional. Tiene que ver con el desierto, tiene que ver con que, por ejemplo, Caborca es uno de los 3 lugares más antiguos, geológicamente hablando, de la configuración del planeta. Pero también tiene que ver con que también Sonora es una civilización muy reciente. Si uno piensa en Ciudad Obregón, que es el centro económico del estado, pues ni siquiera tiene los 100 años. Entonces eso es muy importante porque ese contraste de antigüedad geológica, por llamarlo de alguna manera, con la modernidad, ha hecho que el paisaje de Sonora ni sea devastado, ni sea colonizado del todo. Digamos que eso genera una poética que, si pensamos en los artistas sonorenses, si se destacan en una disciplina además de la poesía y de la danza, es en la fotografía. Qué dato tan interesante. Sí. Qué dato tan interesante. Por eso es que Fotoseptiembre es uno de los festivales más representativos de Sonora. Totalmente, porque no solamente tiene que ver con un momento en el que el país estaba convulsionando política y socialmente, 1994, sino también tiene que ver con un momento
donde se decanta todo un movimiento y toda una lucha latinoamericana sobre la fotografía y la imagen, ¿no? Recordemos las dictaduras latinoamericanas, sobre todo los momentos más cercanos que tienen que ver con Centroamérica, donde la fotografía tenía que ver también con un sentido de protesta política, de evidencia social. Y en ese sentido, Sonora lo adopta muy bien, no solamente a través de sus fotógrafos, a través de sus artistas, sino también dentro de una comunidad muchísimo más amplia, ¿no? Fotoseptiembre se convirtió en una fiesta en la que no solamente tenían que ver los fotógrafos, sino también los bailarines, los escritores, los músicos, en torno alrededor de la imagen, porque finalmente la importancia de este festival es preguntarnos la importancia y la trascendencia de una imagen. Y en este momento, 2022, es muy interesante, en un momento que los filósofos llaman la posverdad, ¿no? Las fake news, donde estamos sobresaturados de la iconosfera, tanto de información como de imágenes, donde periódicos tan importantes a nivel internacional publican una foto de una protesta en Egipto diciendo que es una protesta en La Habana, ¿no? Te dice mucho sobre la importancia de la imagen contemporáneamente, ¿no? Y no solamente en sus aspectos estéticos, sino en sus aspectos de poder. Yo recuerdo en el 94, dices, fue la primera exposición que fue montada en la plaza central de la Casa de la Cultura de Sonora. Fue una exposición muy polémica, escandalosa incluso, en aquel tiempo, para aquellos tiempos. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta edición? Mira, en esta edición yo quiero resaltar justamente abarcando ese momento histórico, porque eran fotografías de Javier Ramírez Limón, que para mí no solamente es el gran artista de Sonora, sino el gran impulsor de la cultura en Sonora en el mundo, literalmente, ¿no? Fue un fotógrafo y fue un curador que empujó la educación de los jóvenes artistas, no solamente del estado, sino del país, con una trascendencia internacional bastante importante. Y justamente en 1994 él presentaba una serie de fotografías de desnudos masculinos que pues escandalizaron a las buenas conciencias sonorenses, que no sé qué tan buenas, ¿no? Pero que retomo este suceso que muy bien haces en traerlo a la mesa, porque a manera de homenaje instauramos en esta edición, en la edición número 28 del Festival de la Imagen de Sonora, el Premio Nacional Javier Ramírez Limón. Ándale, mira. Es un premio que va dirigido no solamente a hacerle un homenaje a este gran gestor, promotor cultural, fotógrafo, sino también en gritarle, a dar a conocer en el medio nacional la trascendencia de Sonora en la imagen, ¿no? Entonces, de ese modo vamos a poder tener participaciones de artistas nacionales de trayectoria bastante importante, porque también ya llegó un momento en que el festival maduró mucho, ¿no? Entonces ya tenemos fotógrafos sonorenses con una calidad y una propuesta que ya están dialogando a nivel nacional. Entonces teníamos que replantear el concurso de Fotoseptiembre. Ya no podía ser como era, porque lo estaba sujetando, lo estaba limitando. Y digamos que la primera gran característica es el concurso nacional Javier Ramírez Limón. La segunda característica de este festival va a ser su programa educativo, ¿no? Estamos trabajando con el British Council a través de la Universidad de Goldsmith para hacer un programa de profesionalización a los artistas sonorenses, que es muy importante visibilizar y proyectar a los artistas fuera del estado, ¿no? Vamos a dar capacitación entonces a los... Vamos a dar capacitación, por supuesto. Y por otra parte tenemos un gran festín, que es por primera vez el Centro de la Imagen en la Ciudad de México, que no es solamente la capilla o la catedral de la imagen en México, sino en Latinoamérica, le dedica esta edición a Sonora. Ándale. Entonces me llevo a fotógrafos sonorenses a inaugurar el 22 de marzo en la Ciudad de México. Por primera vez se va a dar un panorama de los fotógrafos sonorenses en el Centro de la Imagen en la Ciudad de México, y es una manera que a mí me interesaba mucho demostrar mi respeto
y sobre todo valorar el esfuerzo de estos artistas que son desde Alejandra, Claudia Plath, Edith Reyes, ¿no? Gastón, y una serie de fotógrafos de gran trayectoria hasta los más jóvenes, ¿no? Y la otra característica es que justamente la Galería Francisco Eusebio Quino vamos a inaugurar el 8 de septiembre una exposición de fotografía contemporánea mexicana. Viene Yolanda Andrade, Laura Cohen, Roberto de la Torre, fotógrafos contemporáneos que tienen una presencia no solamente en los museos nacionales sino internacionales, de tal manera que la población sonorense pueda conocer lo que está sucediendo en la fotografía actualmente. Y otra de las características de esta edición es que tenemos 25 subsedes, que afortunadamente de esas 25 subsedes, 21 son municipios. Hay algo que nos interesa muchísimo, ¿no? Que es no solamente una preocupación del gobernador, sino también de nuestra directora, de Beatriz Aldaco, que me suscribo totalmente, que es descentralizar la cultura de Hermosillo. Bien importante. Muy importante. Yo, siendo director de cultura de Caborca, fui, por llamarlo de alguna manera, víctima de la invisibilidad, ¿no? Los municipios raramente, si no contenían estos grandes festivales como Álamos, etcétera, pues éramos invisibilizados. Y a partir de esa experiencia, pues como coordinador de artes visuales me interesa abarcar los 72 municipios en todas las actividades que hagamos desde la coordinación. Y este es un ejemplo donde pues son 20 municipios. Son municipios desde San Luis Río Colorado, Caborca, Cajeme, Guaymas, Chojoa, Nacó, Álamos, Navojoa, ¿no? Sí. Es sumamente gratificante porque no necesitas mucho, sino simplemente el interés. Los directores de cultura, los presidentes municipales han apoyado muchísimo y se han sumado a esta fiesta. Y por otra parte también tenemos las universidades. Por supuesto está la Unison, está la Universidad Tecnológica, está el ITSON, exacto, el ITESCA. El ITESCA. Y por otra parte también incluimos propuestas ciudadanos como Lucita Aguilera, que para mí es un ejemplo de promover el arte y la cultura en el estado. Si bien es una galería, ¿no? Pues gracias a esa galería se han sensibilizado un sector de la sociedad para entender la importancia y la trascendencia del arte. Entonces, estamos muy contentos en esta programación porque también algo que quiero destacar de esta edición de Foto Septiembre es que sacamos del sótano, literalmente, el acervo del Instituto Sonorense de Cultura. Sacamos las fotografías que se estaban enmoheciendo, humedecidas, maltratadas. Las estamos sacando justamente para mostrarlas a lo largo del estado, mostrarlas en estos municipios, darle su lugar a los artistas. Algo muy importante es que a los artistas se les debe de respetar. Claro, y una de las muestras de respeto es respetando su trabajo, ¿no? Entonces, eso es muy importante para nosotros y ha sido como muy enriquecedor porque pues en el 2024 se van a cumplir los 30 años de Foto Septiembre y estamos trabajando en esta fiesta. Programazo. Y porque también tenemos que hacer historia sobre la fotografía en Sonora, que no existe, ¿no? Entonces estamos justo desde el Instituto Sonorense de Cultura haciendo un documental hacia una historia de la fotografía en Sonora, entrevistando a los fotógrafos, a las fotógrafas, porque, insisto y quiero recalcar la trascendencia, la importancia, la visibilidad y el reconocimiento que tiene la fotografía de Sonora a nivel nacional e internacional. Tiene fotógrafos como Miguel Fernández de Castro, que está internacionalmente reconocido, avalado, a pesar de ser un joven en su trayectoria, y él mismo, ¿no? Uh-huh. Tenemos a Javier Ramírez Limón, tenemos a Alejandra Plath, tenemos una serie de artistas que realmente han puesto el nombre del estado muy en alto, y sobre todo también me interesa mucho que las nuevas generaciones sepan que tienen
no solamente este patrimonio que es el acervo del Instituto Sonorense de Cultura, sino que tienen a estos artistas. ¿Se tiene contabilizado ese acervo? ¿Tienes una idea más o menos? Sí. ¿Un aproximado? Justamente me agarras en un momento con la cifra muy actual, porque pues estamos trabajando en él. Son aproximadamente 1,000 piezas dentro del acervo. Piezas desde 1973 hasta el 2022, ¿no? Y justo en la exposición que inauguramos, que fue un poco preparar los motores para Fotoseptiembre, que fue inventario en Casa de la Cultura, pues lo que estamos haciendo es sacando el acervo, porque muchos ni siquiera tienen nombre de autor, ¿no? Entonces, justo en inventario puse una cédula donde, si usted conoce información de esta obra, me puede decir a este correo de quién hizo. Y afortunadamente tuvimos, por ejemplo, un caso que casi al borde de las lágrimas, que llegó un artista, Chapa, Emiliano Chapa, que todo el mundo me había dicho que se había muerto o que estaba en Los Ángeles. Y el día de la inauguración llegó, me tocó el hombro y me dijo, yo soy... Esa es mía. Esa obra es mía. Esa obra es mía. La vi en Televisa y vine a la inauguración. Entonces, es muy fructífero porque estamos no solamente actualizando el acervo, sino generando conocimiento alrededor de las piezas. Porque un acervo no solamente es embalar una obra y dejarla en el sótano. Un acervo es vivo. Se tiene que estudiar, se tiene que investigar, se tiene que registrar, se tiene que socializar, porque la obra en el sótano, pues, además de que se está dañando, pues no sirve de nada. Los sonorenses tienen que conocer su patrimonio. Y Fotoseptiembre tiene mucho de este espíritu, de tal manera que espacios como Distrito 60, que es otro espacio independiente que está aquí en Boulevard Hidalgo, esquina con Londres, vamos a tener una exposición que se llama ¿Quién es Octavio Flores? Resulta que tenemos obra impactante de un Octavio Flores que nadie conoce. Está en el acervo. Y está en el acervo. Entonces es una exposición colectiva donde están artistas también muy gratificantes, muy queridos, como Esperanza Barrón, que en paz descanse, Javier Ramírez Limón y otros, pero alrededor de este personaje que a mí me genera pues mucha intriga y mucho interés, porque son fotografías de los 90, muy interesantes, pero que nadie sabe quién es Octavio Flores. Y fíjate qué interesante ese rescate, aunque ya está acá, ya es parte del acervo de los sonorenses, pero está sin exhibirse, sin mostrarse. Qué interesante que se le dé oportunidad ahora a esas nuevas generaciones. ¿Cómo están las nuevas generaciones en el tema de la fotografía? Mira, eso es muy importante porque necesitamos abrir las ventanas, así como se abren unas ventanas en las casas para orear la habitación, para que el aire recorra la casa. Tenemos que abrir las ventanas en Sonora porque efectivamente tenemos grandes maestros en el estado, pero pues como siempre sucede, ¿no? Y esto la historia del arte te lo enseña muy bien, que pues todo gran artista quiere hacer su escuela, ¿no? Y hay un dogma que se establece: esto sí es fotografía, esto no es fotografía, ese autor está mal, este autor está bien. Entonces, uno de los propósitos de la coordinación, justamente con lo que te platicaba del British Council, es abrir el panorama. Que los jóvenes conozcan otras referencias, otros maestros, que conozcan otra manera de entender la imagen, sobre todo en un siglo, como es el siglo XXI, en que el poder de la imagen está en su mayor apogeo, en términos, como te decía, de poder de información política y estéticamente hablando. Entonces, sí, por supuesto que hay mucho talento, pero también tenemos que trabajar en formarlos de manera muchísimo más amplia, con otros referentes que les permitan tener libertad. Hemos visto a lo largo de Fotoseptiembre fotografía artística. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Pues justamente estoy muy contento porque te decía que viene una exposición que es una exposición, va a sonar mal que lo diga yo, pero de museo, ¿no? Viene Yolanda Andrade, que es considerada como
después de Graciela Iturbide, una de las grandes fotógrafas mexicanas. Viene Laura Cohen, que también ha sido pues reconocida en Foto París, tiene una trayectoria internacional bastante contundente. Roberto de la Torre, que ha expuesto a nivel internacional, nacional, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el MUAC. Viene Canon Bernaldez, que de alguna manera esta exposición la curé pensando en las distintas maneras de pensar la fotografía. No solamente técnicamente, sino conceptualmente, porque vamos a tener plata sobre gelatina, por ejemplo, vamos a tener cianotipia, que es otra forma de fotografía, fotografía digital, análoga, para que el público que vaya a la galería Francisco Eusebio Aquino conozca y reconozca, ¿no?, las diferentes prácticas formales de la fotografía, pero también conceptuales. Por ejemplo, el trabajo de Roberto de la Torre me parece sumamente contundente, se llama Peter England, que es una marca muy sofisticada, inglesa, digamos que son de estas marcas de alta gama, ¿no? Uh-huh. Que pues hace un juego metafórico en un viaje a la India, que como tú sabes la India fue colonia inglesa, con este traje de Peter England, y viaja y toma estas fotos en contextos muy paupérrimos, ¿no? Muy pobres, explotados, extraídos, de tal manera que por una parte disfrutas la fotografía en tanto imagen y construcción estética, pero por otra parte también hay un goce conceptual, filosófico, reflexivo sobre un mundo contemporáneo que se está derruyendo por el capitalismo. Entonces vamos a tener expresiones estéticas, artísticas alrededor de la imagen que espero que sean muy fructíferas, pero por otra parte vamos a presumir a nuestros fotógrafos en la Ciudad de México. Eso, muy importante. Es un menú bastante variado para todos los gustos y la verdad pues hay que aprovechar. Gracias. Nos tenemos que ir, Octavio, muchas Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a Octavio Avendaño, gracias por supuesto a todos ustedes por el favor de su atención. Les invitamos para que nos acompañen en el próximo de la serie. Agradecemos en la operación técnica a Fanti Mendíbil, a nuestro productor Alonso Valdés, al equipo de Televisión Educativa y a todos y a todas ustedes por su atención. Hasta la próxima. Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.